¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas. Como siempre, pasado el milagro, parece que se reactiva la cuestión política, por lo menos en Salta. Tengamos en cuenta que estamos inmersos en una campaña nacional, que ya estamos escuchando hace varios días todo lo que tiene que ver con los spots de campaña, y hay cositas más interesantes. Uno puede escucharlo a un Milei con sus propuestas, puede escucharla a una Patricia Bullrich diciendo acabemos con el kirchnerismo. Me parece que por ahí eligió un poco el eje de su discurso, y aún Massa diciendo que agarró un fierro caliente y por qué habría que votarlo, diciendo que la Argentina tiene con qué, tiene con quién, ¿no? Un poco el eslogan que ha elegido el equipo de campaña de Massa. Pero mientras los candidatos nacionales van en ese sentido, desde la política local, diversos dirigentes han salido a manifestarse, ojo con ciertas medidas que propone al menos el candidato que ha sido más votado en las PASO, como es Javier Milei, ¿no? Por eso vamos a tener tres visiones de dirigentes con mucha experiencia, con mucha trayectoria en diferentes ámbitos. Vamos a tener a un Javier David que manejó la cuestión económica provincial, que se refiere fundamentalmente a qué pasaría si no tuviéramos más coparticipación. A un Pablo Cosiner, que también ha sido un dirigente que ha pasado por diferentes cargos, incluso fue diputado nacional, pero hoy ocupa un lugar en YPF, diciendo, che, ¿qué pasaría si se privatiza YPF? Otra de las propuestas de Milei. Y finalmente a Carlos Morelo, también dirigente que ha ocupado distintos cargos, pero que hoy estaba en un rol desde el ámbito educativo, diciendo, che, ¿qué pasa si se privatiza la educación o si funcionan estos vouchers que está hablando Javier Milei? Pero también vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo la transición municipal, donde Javier David critica fuertemente a la actual gestión porque no hace absolutamente nada tendientes a un cambio de gestión ordenado e informado al menos. Con Cosiner hablando de esta cuestión, qué pasó con los combustibles esta semana, ¿no? Y también vamos a estar en otra parte del programa, ya saliendo un poco de lo político, del electoral. Se viene un nuevo aniversario, festejo de los empleados de comercio, así que hablando con el secretario general de los empleados de comercio, César Guerrero, no solamente de estos festejos, que está bueno que cada uno tenga su día al año para celebrar, brindar, aunque dicen no hay mucho para festejar, pero por lo menos sí distenderse, y hablan de esta cuestión económica, del impacto de la cuestión del dólar, inflación, el bono que ha propuesto el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, cómo ha impactado en la economía y en el bolsillo de cada trabajador salteño. Así que esa es la propuesta de esta semana. Hecha la presentación, es momento del segmento favorito de este programa, así de las perlitas políticas que ya van tiñéndose de este escenario electoral al cual estamos muy pero muy cerquita. Arrancamos entonces la primera y es el guardapolvo, y lo tiene como protagonista el gobernador Gustavo Sáenz, quien estuvo hablando de estas propuestas de Milei, las ideas que siguen causando miedo, alerta en distintos sectores, y en este caso sobre la educación pública. Justamente Sáenz llamó a defenderla participando del Expo Futuro y pensando sobre todo en los chicos que necesitan de las clases. No ve la posibilidad de este voucher que quiere Milei, así que Sáenz defendiendo entonces la educación pública. Vamos a la segunda perlita de esta semana y es el escudo que tiene como protagonista a Betina Romero. Regresó el intendente a sus funciones y lo primero que hizo fue defender las obras en la Plaza 9 de Julio. Hace décadas que acá no se hace nada, estaba insegura, le faltaba luz y nosotros hicimos. Cuando se invierte, hablan los que critican. Esas fueron las declaraciones de Betina Romero entonces defendiendo las obras en Plaza. Vamos a la tercera perlita y es la continuidad que tiene como protagonista Benjamín Cruz. Él se va a quedar, estamos hablando de la transición, y Cruz se queda en municipio, estaba como funcionario en el gabinete y el consejo le dijo: ¿querés ir al Tribunal de Cuentas? Te damos el ok, así que Cruz va a seguir dentro del Ejecutivo Municipal de alguna manera en la próxima gestión. Hechas las perlitas, momento de más información en Sin Vueltas. Bien, Javier, y ahora de alguna manera acompañando al intendente electo Emiliano Durán, que con algunos problemas, ¿no? Porque se avisoraba que debiera ser
una cuestión de que si bien la elección y la asunción pasan muchos meses, pero una cuestión un poco más prolija, más ordenada, y están dándose con que algunas cosas no están así, por lo menos no hay tanta buena voluntad al menos, ¿no? Sí, lamentablemente nos encontramos con una administración saliente que no tiene voluntad de por lo menos compartir información, compartir el estado general del municipio, poder hacer una transición ordenada, ¿no? Me parece que ya la gente en Salta eligió un nuevo intendente y lo que uno esperaba es que la administración actual pueda de alguna manera dejar un municipio en condiciones como para que Emiliano Durán pueda encarar a partir del 10 de diciembre todas las cosas que hay que hacer, pero no hemos recibido una buena voluntad por parte de la actual gestión. Lo que nos enteramos por los medios, sabemos que el municipio está cada día en una situación financiera muy compleja, obras paralizadas, vimos lo que pasó con la Plaza 9 de Julio durante el Milagro. La verdad que nos preocupa mucho el tema. Bueno, ya ha salido la auditoría, no sé específicamente en el caso de la capital, pero también los concejales diciendo que acá hay muchas cosas que no nos cierran, no hay fondos, obras, presupuesto, plata que había, que ya no está. Digamos, me parece que la necesidad de información de una gran camada de intendentes nuevos que van a asumir el municipio es importante, porque muchos de los intendentes que perdieron en la última elección, me parece que eso es clave hoy en día, ¿no? La información y sobre todo en el manejo de la plata. En el caso de Capital nosotros tenemos algunos datos. El municipio ya viene pagando hace 2 meses sueldos con descubierto, tiene una coparticipación entera ya gastada, anticipada desde el gobierno de la provincia y gastada por el municipio. Antes de la elección tenía un fondo anticíclico de más de 1.000 millones depositado, que ya no existe más. Entonces sí nos preocupa claramente, porque además yo entiendo que Emiliano el 10 de diciembre tiene que ponerse a hacer las cosas que hay que hacer. No podemos estar empezando a buscar o a revisar lo que hizo o dejó de hacer Betina Romero. Me parece que hay que trabajar en las cosas. Entonces esta etapa de transición era buena como para ponernos de acuerdo, ver lo que hay, para revisar inclusive muchas de las obras que están dando vuelta, algunas que están paralizadas y poder volver a poner la ciudad en marcha. Me parece que ojalá todavía hay tiempo, reflexione el municipio actual, reflexione la actual administración y hagamos esa transición como corresponde, ¿no? Bueno, a ver si todavía hay tiempo, pero en este tiempo se mezcló la campaña nacional, ¿no? 22 de octubre, nuevamente todos los argentinos a las urnas, con 3 candidatos, podemos decir, a nivel nacional, con mayores chances, mayor expectativa, ver quiénes son, si hay balotaje, sí o no, quiénes son los que pueden quedar. ¿Cómo estás viendo este momento? Yo creo que para mí, ¿no? Y es una opinión personal, creo que el balotaje se va a definir entre Massa y Milei. Creo que van a expresar dos modelos de Argentina distintas, absolutamente. Yo valoro mucho lo que está haciendo Massa en términos de agarrar un gobierno donde tenemos un presidente que ha desaparecido hace 6, 8 meses, que no está más, y poder empezar a plantear nuevamente agenda pública, agenda de trabajo en serio. O sea, yo veo un ministro activo, ¿no? Yo creo que en estos 30 días hay que tratar de reflexionar sobre las propuestas de Milei, ¿no? Porque a veces suenan bien para el que está enojado, para el que está frustrado, pero la verdad es que cuando uno profundiza un poco o raspa un poco a ver de qué estamos hablando, bueno, son cosas que van a dejar a muchos argentinos afuera, ¿no? Me parece. Se habla que no estaría muy de acuerdo con lo que es salud pública, con lo que es obra pública, con lo que es la educación, ¿no? Gratuita, lo de la coparticipación. Digamos, vos fuiste ministro de Economía, la coparticipación, lo que implica para una hacienda provincial, o sea, son varios temas que no son tan livianitos, ¿no? Y más teniendo en cuenta la realidad de la provincia de Salta, porque por ahí si uno viviera en Capital Federal podría decir, bueno, no necesito, claro, no necesito nada, el 40 o 50% de la educación es privada. Acá no, acá el 80% de la educación es pública, lo mismo pasa con la salud, necesitamos de la coparticipación. Tenemos cosas que a veces no se dicen, como el Fondo Especial del Tabaco. ¿Qué creen que va a hacer Milei el día que asume y tenga que hacer un ajuste en el presupuesto y diga, este es un subsidio a los tabacaleros de Salta? Chao. Me parece que en estos 30 días hay que tomar esa discusión, no en términos de miedo, pero sí en términos de poder reflexionar entre todos qué Argentina queremos. Gracias, Javier. Seguimos en Sin Vueltas. Bueno, y como habíamos adelantado, nos íbamos a meter de lleno en la cuestión
educativa, porque venimos de pasar la Expo Futuro, donde muchos de los jóvenes tuvieron un abanico de posibilidades para ver, bueno, qué carrera van a estudiar, y para eso saludamos ya a Carlos Morelo, que además de ser el rector del Upateco, también es dirigente de Líderes del Sur. Carlos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme. Por favor. Bueno, primero un balance de lo que ha sido en estas jornadas, que siempre son muy interesantes, cada vez hay más chicos presentes, y también de las ofertas educativas que brinda Upateco de cara a lo que viene. Mira, la Expo Futuro es una gran oportunidad y cada año es más grande y cada año es mejor. Este año, bueno, es organizada por el Ministerio de Educación, a quien felicitamos muchísimo. Este año tuvo un camino por muchas localidades del interior que acercan a nuestros jóvenes, a nuestros chicos que están terminando el colegio secundario, las distintas posibilidades de estudio superior que hay en Salta. Vivimos en una provincia que tiene muchas universidades de prestigio, en una provincia en la que hay oferta académica para todo lo que se le ocurra, y desde la Upateco, bueno, estamos muy contentos de poder sumar a esa oferta académica. Te pregunto puntualmente de la educación, lo venimos charlando, pero mezclado también con tu rol de dirigente político, porque uno de los candidatos a presidente que resultó más votado, Javier Milei, dijo, no, bueno, yo voy a repartir una especie de voucher educativos, se acabó la educación pública. ¿Qué opinas acerca de esto en tu lado, tanto como dirigente político como de alguien que está muy comprometido con la educación pública? Vos sabés que inicié mi militancia universitaria en el 95, en 1995, hace un par de años ya, cuando Menem, presidente al que Milei alaba permanentemente, y no solo alaba, sino que ha incorporado a su equipo económico a Roque Fernández, que fue uno de los ministros de Economía de Menem. En el 95 yo estudiaba en Córdoba, en la Facultad de Derecho, y hubo un intento de arancelar la educación pública superior. Ahí me involucré yo en la vida política universitaria. Estamos hablando 95, casi 30 años, y ahora aparece otro señor que dice de que la educación pública, que el derecho a la educación no existe. Ayer veía un video, él lo dice, Milei lo dice, que el derecho a la educación no existe y que la igualdad de oportunidades es aberrante. Yo escuchar esas cosas me preocupan muchísimo, porque si hay algo de lo que los argentinos estamos orgullosos es de la educación pública, del sistema educativo público que tenemos, que ha permitido que en la Argentina tengamos una clase media como no hay en ningún otro país de la región, y es orgullo en todo el mundo, una clase media grande, potente, que se ha ido construyendo a través del ascenso social de los hijos de los trabajadores que podían ir a una escuela primaria gratuita, a un secundario gratuito y acceder a la educación universitaria gratuita. Que un candidato proponga romper con ese esquema, a mí me pone muy en alerta, porque yo estoy seguro de que en un país difícil, con una economía como la que tenemos, que no hace falta que se las cuente, encima terminar con la educación pública, eso significa que este país no despega nunca más. Y te agrego un dato, porque también plantea que, bueno, viene de la mano, que no sea obligatorio. ¿Qué consecuencias puede tener esto también de que la educación ya no sea obligatoria? No, bueno, forma parte del mismo paquete, ¿no? Como quiere dejar de invertir, que el Estado deje de invertir en educación, les da la posibilidad de que la educación no sea obligatoria para que solito el sistema o las injusticias o las inequidades que vivimos en nuestro país hagan el trabajo. Que aquel chico que nace en un hogar pobre no tenga la obligación de ir a estudiar. Pero ¿sabes por qué? Porque no va a tener la posibilidad de tener a dónde ir a estudiar en forma gratuita. Así que esto de la libertad, entonces tenés hasta la libertad de no mandar a tus hijos a la escuela primaria si vos no querés mandar. Forma parte de un discurso, la única forma de ser libres es con conocimiento. Y si vos decís que querés que la población sea libre sin brindarle educación desde el Estado, estás preparando ciudadanos que no solo no van a poder acceder a una mejor calidad de vida, o no solo no van a poder proyectar una mejor calidad de vida y un futuro mejor, sino que vas a formar ciudadanos que no van a ser libres. Bueno, y en este contexto, ¿qué escenario imaginás de cara a lo que va a ser el 22 de octubre? ¿Crees que puede llegar a ganar alguien en primera vuelta, que vamos a tener un escenario de balotaje? ¿Cómo lo ves? Estoy, como siempre, charlando mucho con muchos vecinos y vecinas, no solo de Salta Capital, sino también del interior. Muchos que no han ido a votar,
hay 11 millones de argentinos que no han ido a votar. Milei, el candidato más votado, tuvo 7 millones de votos. 11 millones no han ido a votar. Muchos de ellos dicen que a partir de escuchar las propuestas de Milei van a ir a votar. Y van a ir a votar en contra, por otro candidato que no sea él. Clarísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Carlos Morelo, en Sin Vueltas. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. La nueva bacon cheddar McMelt tiene muchísimo cheddar. Está chequeado. Sí, está mal. ¿Me das un cachito? Nueva bacon cheddar McMelt de McDonald's tiene muchísimo cheddar. ¿Charlotte Chantal? Esto es cheddar champagne. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. Y decíamos temas que tienen que ver un poco con la vida de nuestra provincia, porque esta semana hubo como un tirón de orejas, algo estaba pasando. ¿Qué pasa con las estaciones de servicio? YPF venden, ¿no? Que se quedan con la más barata, venden la más cara. Y hoy en tu rol, ocupando parte en el directorio de la Petrolera Nacional, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, cuando salieron algunos comentarios de esa situación, yo inmediatamente me puse en contacto tanto con el presidente como con el CEO de la empresa y con las distintas áreas. En realidad no hay una falta de abastecimiento. Sí han sucedido dos cosas. Para mí la más importante, YPF tiene en Salta un margen, una brecha de comparación de precios respecto a las otras empresas bastante considerable. ¿Más caro o más barato? No, más barato. YPF es más barata en Salta que Shell. Pero eso tiene en todo el país, tiene una razón de ser. Es para fijar un poco precio, ¿no? No, además por una decisión, de la empresa. Cuando el lunes posterior a la elección se hace un proceso de devaluación, las otras empresas automáticamente comienzan a actualizar sus precios. YPF esperó el acuerdo de precios para, de acuerdo a cuál era el acuerdo de precios que se hizo después, recién ajustar ahí. Con lo cual, al momento de ajuste... Toda la gente compra YPF. Esa es la situación que se da. A partir de ese momento, cuando se fija el acuerdo de precios, obviamente las otras empresas enganchan ese acuerdo de precios con una tarifa más alta. Y es como cualquier actividad en la economía. O sea, la zapatilla que vos comprabas está muy cara y hay otra más, vas y gira. Entonces hoy hay una sobredemanda. Bien. Gente que por ahí antes compraba otra marca. Exactamente. Agregado también a que ya venía con una brecha, ¿no? Porque la política de precios quizá de otras empresas eran ajustar por inflación y siempre YPF venía un poquito más abajo del ajuste por inflación, con lo cual ya venía con una diferencia, una brecha de precios. Exactamente. Entonces hubo un corrimiento de demanda que por ahí en Salta y en otras provincias se nota más porque es donde la brecha es más alta hacia YPF. Entonces YPF está acomodando. Hay una cuestión de stock, la estación de servicio maneja un stock fijo. Exactamente. Pero puede haberse dado puntualmente, el comienzo de esta semana, una situación que hubo un problema operativo en la terminal de Santiago del Estero. Eso me entero a partir de esta averiguación, que ya está resuelto, con lo cual no debería haber problemas, pero sí, en el momento que se acrecienta mucho la demanda, por ahí genera un desacomodamiento algunos días, ¿no? Pero tiene que ver con una decisión, una política de precios que hizo YPF de un poco acompañar al consumidor, no aumentando los niveles ni de la devaluación ni de
ni de la las inflación, otras empresas privadas. Sí, exactamente. Bueno, contestado este tema, muy clarito entonces, pero hay un tema que seguramente es de debate en tu entorno, dentro de la empresa y demás, porque la propuesta de uno de los candidatos con mayores chances, como Javier Milei, todos dicen que intentaría privatizar nuevamente la petrolera. Gran error, no desde el punto de vista político, sino económico. YPF, y esto es dato objetivo de la realidad, ustedes como periodistas lo pueden chequear, en los últimos 3 a 5 años es la empresa del país. Esto de tener precios más bajos seguramente no podría volver a seguir pasando. Eso uno. 2, hasta desde el punto de vista del interés del Estado, el Estado Nacional y las provincias tienen el 51% de las acciones de YPF. Las acciones de YPF son las que han dado mayor nivel de rentabilidad en Argentina en los últimos 5 a 3 años, entre 3 a 5 años, perdón. Yo no quiero dar nombre por una cuestión obviamente de respeto y de ética, pero hay empresas muy grandes en Argentina que no han tenido la rentabilidad que ha tenido YPF, y eso tiene que ver con un proceso de desendeudamiento que ha tenido YPF, con aumento de reservas, con la actividad que ha inyectado en Vaca Muerta, con el desarrollo de YPF litio y desarrollos en Catamarca, innovación tecnológica. Ahora en Salta está en diálogo con REMSA, se va a inaugurar una fábrica de celdas de batería. Entonces, YPF no es una empresa del Estado. Lo primero que hay que tener claro, no es Aerolíneas Argentinas. YPF es una sociedad anónima en donde el Estado tiene invertido capital por el 51% de esas acciones. El socio mayoritario. Es socio mayoritario, con lo cual a YPF no le pagan a sus empleados el sueldo del Estado, no recibe fondos del presupuesto nacional, no recibe subsidio. Entonces, yo creo que hay en el marco de esta campaña un montón de cosas que se meten que son típicos de un discurso. Ahora, le haría flaco favor Milei al Estado Nacional como jefe de Estado si se desprende de las acciones que la gran mayoría de los accionistas no se está buscando desprender. Es más, y son las que más cotizan, que decimos. Son las que están más cotizando. Entonces, hay mucho por desarrollar en ese marco. Desprenderse de YPF es irracional. Es como dejar la mina de oro. Y más o menos. O sea, en otro momento donde solamente la actividad de YPF era con vender nafta, digamos, pinchar el piso y sacar petróleo, bueno, era discutible, porque era una empresa del Estado, yo no estaba de acuerdo, pero bueno, ponele que desde el punto de vista de la ecuación económica de la deficitaria por todos lados, se haya discutido, pero hoy no le está costando a la Argentina, porque es una sociedad anónima que ha decidido invertir, y esa inversión, bien que le está dando rédito a la Argentina, porque hoy vale 2 o 3 veces más de lo que puede haber comprado las acciones. Muchas gracias, Pablo Cosine. Bueno, muy clarita en tus explicaciones por YPF por un lado, y después tu cuestión política por otro. Muchas gracias. Bien, seguimos en Sin Vueltas. Bueno, cerramos Sin Vueltas de esta semana con César Guerrero. Él es el secretario general del gremio de empleados de comercio, a analizar un poco la situación del sector en particular, ¿no? Que la de Salta por ahí no debe diferir mucho a nivel país, pero entendemos que en esta economía mezclada con el tema de elecciones de por medio, dólar, inflación, genera mucha angustia, ¿no? Mucha, porque no hay previsibilidad con lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si aquel comercio o el otro comercio van a tener sus puertas abiertas. Yo quiero hacer una parte para el sector empleador, que está haciendo muchísimos esfuerzos desde hace mucho tiempo, y hay que reconocerlo porque ellos desde la pandemia, que vienen el sector de empleados del comercio junto con otros como gastronómico, como turismo, fue uno de los sectores, si no los más golpeados y más castigados. Bueno, supieron sobreponerse a eso por medidas del gobierno nacional, del gobierno provincial también, porque hubo un momento de 15 días que nosotros volvimos a fase 1, en aquel, no me acuerdo qué mes del año 21, pero volvimos y el gobierno dio una ayuda extra para los empleadores, para que puedan pagar, aparte de esa ayuda que daba Nación. De los IFE que daba Nación, ¿te acordás del que daba Nación? Bueno, el gobierno provincial también lo hizo. Entonces viene muy castigado y mantienen la dotación de personal, los despidos fueron mínimos, se sigue manteniendo esa dotación de personal e incluso en este último tiempo hay que hacer mención a esto, sectores como supermercados minoristas y mayoristas están tomando más gente. Entonces, no digo que estamos muy bien por esta situación económica que vive el país,
pero el comercio está, en cuanto al número de empleados, está estable. Yo creo que mucho prima el esfuerzo que hacen el sector empleador, pero también hay que reconocer el esfuerzo que hacen nuestros compañeros. Bien, ¿y cómo les cayó el anuncio del candidato a presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa? Porque hubieron voces a favor y voces en contra. Nos referimos a este bono que lo daba tanto para la parte pública como privada, de 2 cuotas de 30.000 pesos. Mira, nosotros tenemos una mirada muy a la par de esto, vamos en consonancia con lo que dijo el ministro de Economía, candidato a presidente en las próximas elecciones. Yo creo que hacía falta, porque nosotros estábamos en discusión de reabrir las paritarias por cuando cayó esta devaluación de un 25%. Tal cual, nosotros habíamos cerrado hace tiempo, yo creo que un mes antes, el aumento para el último trimestre, y ahí nomás nos castigó esta devaluación. Claro. Ahí nomás se dispararon todos los precios, la inflación se fue por las nubes, el poder adquisitivo cayó muchísimo, y lógicamente vimos con mucho agrado de este tema del bono en 2 partes, que vamos a saber efectivamente, porque muchos no lo pudieron pagar en su momento, lo van a pagar con el sueldo, lo van a pagar en más cuotas. Vamos a ver cómo se comporta, al margen de lo que la Cámara de Comercio de Salta dijo, de que quedaba liberado para quienes lo quieran pagar o no quieran pagar. Nosotros no vamos a entrar en eso, porque es un decreto nacional, está fijado que todo el sector privado lo debía pagar. Entonces nosotros vamos a accionar como corresponde. Aquellos casos de que no fueron pagados, veremos con la Secretaría de Trabajo lo que se tiene que hacer dentro de un marco legal. Pero bueno, estamos esperando tener mayores precisiones, mayores noticias de nuestros compañeros y compañeras, para saber efectivamente quiénes cumplieron y quiénes no. Muchas gracias, César. A vos. Nos vamos al final ya de Sin Vueltas. Bien, cuando queda prácticamente un mes para llegar a las elecciones, tuvimos acá las voces, ¿no? La mayoría de ellas, por ahora, bastante críticas con las propuestas de Javier Milei, donde todos, al menos muchos, coinciden. Está buena en lo enunciado, pero cuando uno empieza a verla un poquito más a fondo y la gente empiece a razonarla, quizás esos votos cambien. Pero hay otros quienes dicen que no. Digan lo que digan de Milei, ese voto no se va a mover. Incluso a nivel nacional, algunas encuestas dicen que no solamente Milei se mantiene, sino que ha crecido en intención de votos. Vamos a seguir analizando todo lo que tenga que ver con el escenario electoral aquí en Sin Vueltas, como siempre, los domingos a las 21:30 por Somos Salta, y todos los días analizando la agenda política local, nacional y el acontecer de cada día en el ámbito municipal y en nuestra provincia en CNN Salta 94.7, todos los días de 7 a 10 de la mañana con la mejor programación, y en nuestro portal www.informatesalta.com.ar. Los esperamos la próxima semana.